Bien, buenos días para todos, o buenas tardes, mejor dicho. Para los que no me conocen, mi nombre es David Esteves y junto con mi esposa, Marcela, estamos aquí en Parcidi colaborando en el desarrollo del programa de Marriage Core. Es un programa de enriquecimiento para matrimonios. No es mi objetivo ahora hablar acerca de este programa, pero quería que tuvieran un poquito de idea de qué es que se trataba, de quién soy yo, ¿no? La mayoría no me conocen, nosotros somos de Uruguay, aunque tenemos aquí varios años. Tanto mi esposa como yo somos maestros en el distrito de Dallas ISD. Y bueno, estamos colaborando en el ministerio hace muchos años también. Y bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes pudiendo compartir de la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos teniendo el estudio sobre el libro de Hebreos, así que vamos a continuar con ese tema. Estamos con el capítulo 9 y 10 de Hebreos. Y como se habrán dado cuenta a través de los cantos, el tema principal de los cantos fue justamente la confianza, ¿no? Una mejor confianza. Y como cristianos tenemos esa, o necesitamos, mejor dicho, tener confianza en lo que estamos haciendo. Y antes de comenzar, un simple recordar de que el tema principal del libro de Hebreos tiene que ver con lo que es mejor. Cristo es mejor que cualquier otra de las opciones, ¿no? Tenemos un mejor pacto, un mejor sacrificio. Toda la propuesta del cristianismo es mejor. Y eso nos debe dar confianza. Es importante considerar lo siguiente. El libro de Hebreos fue escrito principalmente para el pueblo judío, o mejor dicho, para los cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Entonces, una de las preguntas que podemos tener es, bueno, pero si esto fue escrito para cristianos judíos del primer siglo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y bueno, hay un pequeño paralelismo que tiene que ver con que ellos, los judíos, los cristianos mejor dicho, estaban siendo perseguidos tanto por los judíos como por el Imperio Romano. El historiador Justo González comenta o dice, ¿no? Por ejemplo, habla de Nerón, el emperador romano, de que era uno de los que perseguía a los cristianos, y él tenía algunas cosas medias especiales, y una de las cosas especiales que tenía es que iluminaba la ciudad de Roma. Y lo interesante es considerar cómo es que Nerón iluminaba la ciudad de Roma. No sé cuántos de ustedes saben de que Nerón a los cristianos los ataba en un poste, en el cruce de las calles, en las esquinas, y los prendía fuego. De esa forma, Nerón mantenía iluminada la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, debido a esa persecución, muchos de los cristianos de ese momento estaban renunciando al cristianismo o estaban pensando en renunciar al cristianismo, y por ese motivo, lo que se considera como apostasía, ellos estaban pensando en renunciar al cristianismo. Por eso, esta carta, uno de los enfoques principales es dar ánimo para seguir adelante en el cristianismo a pesar de las diferentes luchas y situaciones que podamos estar enfrentando. Entonces, ¿cuál es el paralelismo? El paralelismo es que nosotros en nuestros días estamos teniendo diferentes tipos de persecuciones, principalmente a nivel de pensamiento. Todo el movimiento político está en contra de los principios, principalmente los principios morales del cristianismo. Entonces, no tenemos tiempo para entrar en eso, pero hay una gran persecución. Muchos países del mundo están persiguiendo y martirizando a cristianos. Aquí quizás no pasa eso, pero sí hay una gran persecución en los pensamientos, en la ideología, en las cosas que se pueden o se deben hacer. Entonces, eso causa mucha presión a la gente y muchos piensan en renunciar al cristianismo para evitar ese tipo de persecución, para hacerse de la vida un poco más fácil. ¿Por qué? Porque aparentemente es más fácil seguir con la corriente. El problema es dónde termina el río, hacia dónde va esa corriente. Entonces, vamos a comenzar con con un ejemplo, que es una ilustración, y déjenme agarrar aquí dos cositas.
Y recuerden que vamos a estar hablando acerca de la confianza, ¿no? Acerca de la confianza. Y la ilustración es esta. Supóngale que usted está en su casa y necesita cambiar un foco de luz. Es algo común que a todos nos pasa, ¿verdad? Entonces, usted está en tu casa y dice, se quemó el foco. Bueno, cambiar el foco no es complicado. Es solamente sacar uno y poner el otro, ¿no? Y la mayoría de usted, ¿qué hace? ¿Lo cambia usted o contrata a un especialista para cambiarlo? Lo cambia, ¿verdad? ¿Alguien paga un especialista para que le cambie el foco de luz? Difícil, ¿sí? Ahí. No. Bueno, sería un poco difícil pensar en alguien que paga a un especialista para que le cambie el foco de luz, ¿no? Entonces, bueno, usted tiene que cambiar el foco de luz, pero está un poco alto, entonces necesita subirse a algo, ¿no? Y usted mira y tiene 2 sillas, ¿no? Entonces tiene que tomar la decisión en cuál silla me voy a subir, ¿no? Entonces, vamos a hacer una votación. Vamos a votar, porque acá estamos en el país de las votaciones, ¿no? Entonces, lo que la mayoría dice. A ver, ¿quiénes votan? Vieron de que tiene rueditas, ¿no? Se ve que está cómoda y... Bueno, esta otra parece más. Ok. ¿Quiénes votan porque utilice esta silla, la de las rueditas? Allá, 1. ¿Te gustaría intentarlo? De todos los que están aquí, solamente una mano se levantó para usar esta, ¿no? 2. Uy, hay gente valiente, ¿eh? ¿Pero para subirte para cambiar el foco? ¿Para pararte para cambiar el foco? Difícil, ¿no? ¿No? ¿Cambiaste de opinión? ¿Sí? ¿Cambiaste de opinión? ¿No? Ok. ¿No quieres girar en la silla? ¿No? Bueno, hay un artista que quizá le gustaría pararse y empezar a dar vueltas, pero ese es otro tema. Bueno, ok. ¿Y quiénes tomarían por la opción de la segunda silla? La mayoría, ¿verdad? ¿Por qué se da eso? Tiene una cuestión que tiene que ver directamente con la confianza, ¿no? Entonces, la confianza tiene 2 partes. Tiene mi propia percepción, mi propia confianza, basada en mi propia evaluación, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, que esta silla me gusta, voy a intentarlo. ¿Por qué? Porque, aunque no soy, pero me siento joven, ¿cómo decirlo? Bueno, peso más de lo que... Pero puedo decir que quizás no peso tanto como para que se caiga, aunque sí peso, ¿no? Y soy ágil, entonces voy a intentarlo. ¿Por qué? Porque esta otra no me gusta, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión, mi confianza en mi propio juicio, lo que a mí me parece. Y quizás está totalmente equivocado con la realidad de las cosas. Entonces, esa es una de las partes de la confianza, mi propio juicio. Y la segunda es la confianza que otorga el objeto en el que estamos pensando, en este caso las sillas. Entonces, obviamente, esta silla, si yo la analizo, no me da confianza para subirme. Esta otra silla sí me da confianza para subirme. Entonces, la confianza tiene que ver entre esas 2 cosas. Mi juicio y la confianza que ofrece el objeto en el que estoy depositando mi confianza, ¿no? Tengo un conocido en la universidad, donde hice el bachelor, de que un día apareció con el brazo enyesado. Digo, ¿y qué pasó? Dice, es que tuve que cambiar un foco de luz. Y agarré la silla del escritorio, la de rueditas, y terminé en el piso con el brazo roto. Por flojera, por pensar que podía. Entonces, esa confianza a veces falla por simplemente estar fundada en un juicio propio y no en las evidencias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar, bueno, ¿cuáles son las evidencias que tenemos para ver dónde es que tenemos la confianza? ¿Dónde está depositada nuestra confianza? Entonces,
Antes de comenzar con el estudio de la palabra, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, por este día, gracias por este tiempo. Y Padre, queremos ponernos en tus manos, Padre, para que tú estés obrando, que estés dirigiendo y Padre, que estés enseñándonos para que podamos salir de aquí edificados y que podamos salir de aquí fortalecidos en tu palabra y en la confianza que tenemos en ti, Padre. Dejamos todo en tus manos, Padre, con acción de gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a considerar el primer punto. A mí lo que me gusta como maestro hacer es, cuando le enseño, yo enseño español, ¿no? Vamos a aclarar, enseño español en una high school, en una secundaria, y lo que me gusta hacer a mí es hacer pensar a los estudiantes. Y una forma, cuando estudiamos un texto, una forma de estudiar es hacerle preguntas al texto. ¿Qué, quién, cuándo, dónde? Porque todas las preguntas que uno le puede hacer al texto nos va a ayudar a poder tener un mejor entendimiento de la enseñanza, ¿no? No tenemos tiempo para ver todo, son 2 capítulos, así que vamos a ver básicamente algunas cosas principales. Y vamos a empezar en el capítulo 10, versículo 35. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 35, que dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Ok? Me tranqué porque estaba pensando en otra cosa. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Este es un desafío, una invitación que se nos hace a estar confiados, ¿no? Ahora, este versículo tiene 3 partes, ¿no? Por definición, la confianza, de qué es lo que estamos hablando, es el ánimo, la energía, el estímulo, la audacia, la fuerza para hacer algo. Eso es la confianza, ¿no? En el caso de mi amigo de la universidad, bueno, él tenía la confianza, tenía el ánimo, la energía, el estímulo, la fuerza para cambiar el foco, pero tomó una mala decisión de qué utilizar para subirse, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esta parte de la confianza en Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia, ¿no? Esto es el problema que muchas personas confían en su propia prudencia en vez de confiar en Jehová, en vez de confiar en Dios. Y si queremos estar seguros, tenemos que confiar en Dios por una cuestión muy simple. La mayoría de lo que sucede, nosotros somos ignorantes. ¿Quién de ustedes sabe si va a estar vivo el día de mañana? ¿No? ¿Quién de ustedes sabe si va a estar vivo el año que viene? ¿Quién de ustedes sabe si se va a enfermar? ¿No? Entonces, muchas de las cosas que rigen nuestra vida, nosotros no las sabemos. Entonces, ¿cómo podemos tener confianza en algo cuando no sabemos qué es lo que va a pasar o cómo tenemos que hacer, ¿no? Dificultades que se atraviesan en el camino y muchas veces no sabemos cómo solucionarlas. Y no nos queda que esperar a ver qué pasa. Entonces, la persona sin Dios confía en su propia prudencia y hace planes en base a su propia prudencia a ver qué pasa. Nosotros como hijos de Dios o los creyentes podemos confiar en Dios y depositar nuestra confianza en Dios. Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones, las decisiones que tenemos que hacer, ¿no? Entonces necesitamos hacer un análisis de las situaciones para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Entonces, nuevamente dice, no perdáis pues vuestra confianza. Este no perder en el original, ¿ok? Tiene un significado un poquito diferente, ¿ok? Aquí no está hablando de perder como quien pierde las llaves del auto, ¿ok? Y justo ni sé dónde dejé las llaves. Exacto, creo que las perdí, ¿no? Aquí no está hablando de ese perder. Aquí el perder significa sacar de sí algo que estorba, ¿ok? Es hacer a un lado algo que estorba.
Se utiliza esa misma palabra en la historia del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo era un ciego que estaba al costado del camino, mendigando todo el tiempo. En determinado momento escucha que pasa Jesús por ahí y empieza a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo llama, van los discípulos y dicen: levántate que Jesús te llama. Y Bartimeo se levanta, y imagínense un ciego caminando entre una multitud en una calle de tierra. Es decir, ¿qué tan firme podía caminar? Y en esa época, es decir, tenían un manto. Lo común era que la gente cargara con un manto. Para cubrirse, para sentarse, para una cantidad de cosas, tenía un manto. Lo que dice la Escritura es que Bartimeo dejó a un lado, hizo a un lado el manto, tiró el manto, arrojó el manto, lo perdió. Es decir, no es que el perder la confianza aquí no significa que hoy confiaba y mañana dejé de confiar. Significa la acción voluntaria de dejar de confiar para depositar la confianza en otro lugar o en otra cosa. Entonces, es importante entender de que es una orden, es un imperativo: no perdáis vuestra confianza, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que trabajar, es algo que tenemos que mantener. Es algo que tenemos que buscar evidencias para seguir adelante con eso. Y dice, no perdéis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Este gran galardón hace referencia a la vida eterna. ¿Qué es lo que hay después de la muerte? Este galardón responde a la pregunta que todo ser humano tiene, que es: ¿qué hay después de la muerte? ¿No? Bueno, aquí la persona sin Dios, en su propia prudencia, puede inventar cualquier tipo de posibilidades. ¿Qué va a pasar? Y hay que esperar a que muera, a ver si descubre si su sabiduría lo llevó a la verdad o es un error, ¿no? Entonces, para nosotros como cristianos tenemos la promesa de Dios de la vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, esa es una gran confianza que se nos da. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué va a pasar después de la muerte, es decir, ¿cuál es el motivo o la dirección que tiene nuestra vida? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Por qué estamos haciendo una cosa o por qué estamos haciendo otra? Entonces, el galardón tiene que ver justamente con esa confianza en la vida eterna. Entonces, la confianza tiene dos partes, dos características. Uno es la confianza para el accionar, para lo que estamos haciendo. Y lo otro es la confianza de poder entrar en la presencia de Dios. Entonces, quizás la persona puede tener confianza en sí mismo, pero no tiene confianza para entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? No tenemos confianza en entrar en la presencia de Dios como consecuencia del pecado. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la confianza que se nos habla aquí de no perdáis vuestra confianza es: no pierdan esa confianza que te hace actuar, te hace vivir de determinada forma, y al mismo tiempo eso es porque estás teniendo confianza que te vas a presentar delante de Dios. La realidad es que todo ser humano en determinado momento va a estar en la presencia de Dios para juicio, para vida eterna o para condenación eterna. Y la pregunta es: ¿dónde quieres pasar tu eternidad? ¿En la presencia de Dios o en el infierno? Entonces, la pregunta para ustedes es si confía usted en Dios para seguir adelante a pesar de los problemas que tenga que enfrentar. Y tenemos que tener en cuenta de que no hay problema en nuestra vida que sea mayor de las bendiciones de Dios. Y no hay mayor problema en esta vida que nos limite a entrar en la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos eso claro, eso nos ayuda a poder enfrentar cualquier cosa. Si por ejemplo, si yo tuviera una enfermedad, voy a cambiar de ejemplo, le voy a poner un ejemplo histórico. Un cristiano en el primer siglo que fue en la persecución, fue agarrado, lo iban a matar, lo iban a martirizar, era un anciano de 80 años. Y dice: niega tu fe y sigue vivo. Así de fácil, renuncia a tu fe y sigue vivo.
si no me equivoco, se llamaba Policarpo. Esos nombres lindos que hay en la antigüedad, ¿no? Entonces le dicen, niega a Jesús y sigue vivo. Así de fácil. Renunciar o decir que renunciaba a su fe en Jesús alcanzaba para que lo dejaran libre. Y él dijo, ¿por qué he de negar a mi Señor que ha sido bueno conmigo todo este tiempo? ¿No? Y él estaba enfrentando la muerte. Si él se mantenía en su posición de cristiano, iba a morir. Y murió. Porque él decía, lo que me toque por vivir ahora, es decir, no es nada comparado con la gloria eterna. Y para el creyente, aunque nadie quiere morir, ese es uno de los grandes cuestionamientos que tenemos los cristianos, es que creemos en la vida eterna, pero no queremos llegar a la vida eterna. Queremos vivir en la eternidad aquí, ¿no? Pero ¿quién de ustedes quisiera vivir 150 años? Con el deterioro normal, ¿no? Entonces es bastante contradictorio, ¿no? No queremos pasar el umbral de la muerte, pero tampoco queremos envejecer y no queremos enfermarnos. Es decir, todo lo que queremos no sucede. Envejecemos, nos enfermamos y morimos. Esa es la vida. Así funciona y debemos aceptarlo y debemos vivir en función de eso, ¿no? Me voy a meter en problemas. Estamos en la época de la filosofía de Walt Disney. ¿Qué significa eso? De que uno puede ser lo que quiera y puede hacer lo que quiera. Eso es lo que Walt Disney nos ha enseñado desde que éramos pequeñitos. Por eso, principalmente mucha de la juventud, y déjeme hacer una aclaración, nosotros muchas veces los mayores nos quejamos de los jóvenes no tienen la culpa. Los jóvenes son víctimas de nuestra enseñanza como adultos, ¿no? Y nosotros crecimos mirando toda la inventiva de Walt Disney, soñando con las princesitas y los caballeros y esto y lo otro, y todo falso, pero creciendo que podíamos llegar a hacer eso. Y la realidad es que no podemos llegar a hacer eso. Entonces, ¿en quién tener confianza? Ya vimos la parte de lo que es tener confianza, ahora vamos a ver en quién tener confianza. Y vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 15. Dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, aquí tenemos la respuesta, ¿ok?, en quién podemos confiar. Y podemos confiar en Cristo. Podemos confiar en Cristo de acuerdo a este pasaje en que podemos tener confianza en Cristo como sumo sacerdote. Podemos tener confianza en Cristo como el tabernáculo perfecto. Podemos tener confianza en Cristo como mediador del nuevo pacto. Podemos tener confianza en Cristo como redentor. El redentor es la persona que toma la culpa de un pecador, lo lleva ante el trono del juez para ser juzgado. Esa es la función del Redentor. El Redentor es el que toma al pecador, su culpa, y la lleva delante del juez para ser juzgado. ¿Ok? Entonces, Cristo hizo esta función de Redentor. Pero Él no solamente llevó nuestro pecado, sino que Él también llevó el perdón. ¿Por qué? Porque Él llevó su sangre, su sacrificio. Entonces, podemos confiar en Cristo porque por sus méritos, ¿okay?, Cristo es confiable. Por lo que Él hizo, Cristo es confiable. Podemos confiar en Él. ¿No? Ahora, ¿por qué tener confianza? Nos dice que Cristo es el sumo sacerdote
de los bienes venideros. El sumo sacerdote, como decía, es el mediador entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. El sumo sacerdote hace esa doble función de presentar al pecador ante Dios y al mismo tiempo estar presentando a Dios al ser humano. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote no por la sangre de animales sacrificados, sino por su propia sangre, ¿no? Derramada en la cruz del Calvario, por lo cual entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Redentor lleva la culpa y Cristo, al llevar la culpa con el pago de la culpa con su sangre, obtiene la redención. La redención es que se efectúa el pago del castigo. Se ejecuta la justicia de Dios. ¿Okay? Y esto es sumamente importante. Dios es justo, ese es un concepto que la mayoría de nosotros manejamos. Dios es justo, pero Dios es justo porque es juez. ¿Okay? Y es juez supremo de su creación. Y nosotros somos creación de Dios. Y Dios es nuestro juez. Nos guste o no nos guste. Eso no tiene nada que ver con que me guste o no me guste. Es lo que es. Dios es juez, ¿no? Entonces, quiere decir que Dios como juez justo, tiene que hacer justicia, ¿no? Si un juez no hace justicia, no es juez o no es un juez justo. Imagínense a un juez que, lamentablemente, en muchos de nuestros países los jueces a veces son más amigos de alguien que juez, ¿no? Y lamentablemente hay mucha corrupción. Entonces, Dios, para ser justo, tiene que hacer justicia. ¿Okay? Y la justicia es dar a cada uno el pago merecido por sus acciones. Nosotros como pecadores, como seres humanos, pecadores, somos culpables delante de Dios. Somos culpables delante del juez justo. Y como culpables necesitamos, lo justo es tener el castigo del juez. Y Jesucristo tomó nuestro lugar de culpable para que se hiciera la justicia del castigo en él. Entonces, me gusta aclarar esto por lo siguiente. Mucha gente piensa que mucha gente piensa que la salvación es gratis. La salvación no es gratis. Porque si la salvación fuera gratis, ¿cuál es la justicia de Dios? Es decir, si la salvación fuera gratis, ¿cuál es el pecado? No habría pecado, pero hay pecado, ¿no? Entonces la salvación no es gratis, la salvación costó el precio del sacrificio de Cristo. Hubo un precio que hubo que pagar que nosotros no lo pagamos. ¿Y saben cuál es el problema que muchas veces tenemos los seres humanos? De que no valoramos lo que a nosotros no nos cuesta. Todos los regalos que nos hacen, ¡ay, qué lindo, qué bonito!, abajo de la cama, ¿no? No lo valoramos, porque a nosotros no nos costó. Pero que a nosotros no nos haya costado no significa que hubo un precio que pagar y Jesucristo pagó ese precio. Por tu pecado y por mi pecado. Hubo un precio que fue pago. Ahí en capítulo 9, versículo 22, dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta remisión nuevamente tiene que ver con el pago de la culpa. Y dentro de lo establecido por Dios, Dios estableció que la paga del pecado, el perdón para la paga del pecado es con sangre, con derramamiento de sangre. ¿Okay? Es algo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Y tenemos que ajustarnos a lo que la ley de Dios dice, no a nuestro pensamiento. Tenemos que ajustarnos a lo que el pensamiento de Dios dice, ¿no? Entonces Jesús es nuestro Redentor porque Él remitió nuestro pecado. Él presentó nuestro pecado para que el juez hiciera justicia, pero al mismo tiempo presentó su sangre como pago de nuestra culpa. Entonces, usted y yo podemos ser salvos porque Jesucristo murió ocupando nuestro lugar de culpable y Él pagó el precio de su pecado y de mi pecado. La salvación no es gratis, como decía hace un momento, costó el precio
del sacrificio de Jesucristo. Imagínense si Satanás hubiera podido pagar el precio de su alma. ¿Lo hubiera pagado o no? Sí, porque se hubiera quedado con su alma. Él hubiera comprado su alma. Pero Dios tuvo que poner un precio más alto para que Satanás no pudiera pagar. Que solamente Él pudiera pagar ese precio, ¿no? Entonces, para Dios, usted tiene mucho valor. Pero déjeme hacer otra aclaración porque a veces hay un mal concepto. Usted tiene valor no porque es usted. Usted no tiene valor en sí mismo por usted mismo. Dios no encontró nada bueno ni nada bonito en usted. Usted tiene valor porque Dios le puso valor. Usted tiene valor porque Dios lo creó. Y eso le da valor a usted. Y usted tiene valor porque Dios le dio de sus dones, de sus talentos, de cantidad de cosas que a veces no sabemos que las tenemos, pero las tenemos, ¿okay? Porque Dios nos las dio. ¿Okay? Entonces, su valor no es por usted mismo. Su valor es porque Dios le dio valor. Y Dios le dio tanto valor como el precio de la sangre de Cristo. La pregunta es si usted vive de acuerdo a ese valor. ¿No? Pero usted vale lo que valió la sangre de Cristo. Y es más, Él pagó el doble del precio de nuestro pecado. Y todo eso por amor. Y todo eso por amor, ¿no? Entonces, versículo 13, nuevamente, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Esto hace referencia al principio, en el capítulo 9, versículos 1 al 10, y no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, pero solamente mencionar los primeros versículos. Dice, capítulo 9, versículos 1 al 3, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y sigue los versículos haciendo toda la descripción, y quiero que le preste atención al versículo 9, donde dice que lo cual es lo que viene hablando, ¿no? Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaron ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ¿no? Entonces, quiero que le preste atención a ese versículo. ¿Okay? Los sacrificios de animales o de cualquier otro tipo de sacrificios que como seres humanos queremos hacer para agradar a Dios, nada de esos sacrificios, como dice aquí, nos pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Y ahora después vamos a hablar un poquito más acerca de eso de la conciencia. ¿Okay? Entonces, si los sacrificios de animales no pueden hacernos perfectos en cuanto a la conciencia, entonces, ¿por qué Dios estableció una ley basada en sacrificios de animales? ¿No? Y la respuesta es que es un recordatorio de nuestra situación pecaminosa y nos enfoca hacia la eternidad en la presencia de Dios. Cada vez que la persona tenía que ir a hacer sacrificios, recuerda su situación de pecado y de juicio delante de Dios y tiene que pensar en la eternidad. Entonces, esa acción de los sacrificios estaba pensada o estaba hecha en ese sentido, ¿no? Versículos 11 al 14 dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Entonces el tabernáculo terrenal y los sacrificios animales, de acuerdo al primer pacto, eran una imagen de lo que iba a venir, un símbolo de lo que iba a venir, y nos recuerda que en ese tabernáculo edificado por el hombre y los sacrificios realizados por el sacerdote humano son insuficientes delante de Dios, ¿no? Es decir, no hay nada que el ser humano pueda hacer que para cubrir la deuda de pecado que tenemos delante de Dios. Necesitamos un tabernáculo no hecho por el hombre, sino por Dios. Necesitamos un sumo sacerdote que no sea humano, sino que sea divino. Necesitamos un sacrificio no de animales, sino que como somos seres humanos, es decir, si fuéramos animales, funcionarían quizás los sacrificios animales, pero somos seres humanos. Necesitamos un sacrificio humano. Como no hay humano sin pecado, Dios se hizo hombre para ser sacrificado. El sacrificio de Jesucristo fue dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios antes de crear todo ya sabía lo que iba a pasar y ya había designado el sacrificio de Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Entonces, Dios se hizo hombre en Jesucristo para ser sacrificado como hombre, pero sin pecado. El versículo 13 nos agrega una cosa importante. Que dice, santifican para la purificación de la cárcel, y el versículo 9 nos dice que esos sacrificios no hacen perfectos en cuanto a la conciencia. Entonces tenemos dos cosas aquí. El sacrificio santifican para la purificación de la carne, pero no limpian la conciencia. Entonces, nuestras acciones pueden hacernos parecer muy justos y pueden hacernos parecer justos hacia los demás, pero no tienen resultado en nuestra conciencia de pecado. ¿Okay? Entonces, necesitamos la obra de Cristo, ¿no? Lo único que puede limpiar la conciencia del pecado es la sangre de Cristo, como leímos en el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿no? Y esto es algo que es sumamente importante porque muchos de nosotros cargamos con mala conciencia y a veces no sabemos cómo limpiar nuestra conciencia. Bueno, aquí tenemos el secreto de cómo limpiar la conciencia. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de ese perdón que Él nos ofrece para poder limpiar nuestra conciencia. Y a veces cargamos con esa mala conciencia porque nosotros decimos, sí, Dios me perdonó, pero yo no me perdono. Y yo me creo superior que Dios. Por eso tengo la autoridad de no perdonarme, de castigarme. Pero si yo entiendo que Dios es Dios y que Dios me perdonó y yo pido ese perdón y acepto ese perdón, Dios limpia esa conciencia, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Para qué tener confianza? ¿Para qué tener confianza? ¿No? Entonces podemos tener confianza en Jesucristo porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se sacrificó una sola vez para entrar al lugar santísimo delante de Dios con el precio de nuestro pecado y pagar por nuestras culpas para que tuviéramos el perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ahora, ¿para qué tener confianza? Vamos a ver algunos beneficios del para qué tener confianza. Primero, como estábamos mencionando recién, es la limpieza de la conciencia. ¿Okay? La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. Pero ahora solo vamos a hablar un poquito más de la conciencia un poquito más adelante, pero ahora solo mencionar que puedo tener confianza en Jesucristo porque limpia mi conciencia de obras muertas, de mis pecados. ¿Okay? Entonces, los beneficios de la confianza en Jesucristo es la limpieza de la conciencia. Segundo, una herencia. Tenemos una herencia. Dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, la promesa de la vida eterna ya está dada por Dios.
uno la toma o no la toma, pero ya está dado, ¿no? Entonces puedo tener confianza en Jesucristo porque Él me da la promesa de una herencia eterna. Jesús, cuando estaba cerca de ser crucificado, Él dijo a sus discípulos, ¿no?, que iba a preparar lugar para nosotros en la casa del Padre Celestial. Esa es una promesa que Jesús dio, es una promesa que Jesús nos hace y de la cual nos podemos apropiar. Así que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas y somos llamados a una herencia eterna. Lo tercero es que somos purificados con su sangre. Somos hechos puros a través de la sangre de Cristo. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este versículo lo vimos hace un momento, ¿no? La sangre de Cristo nos purifica, eso quiere decir que a través de la sangre de Cristo derramada en su sacrificio en la cruz del Calvario, nuestros pecados son perdonados, somos lavados, somos limpios y somos hechos una nueva criatura. Eso es lo que somos desde la acción de Dios. El asunto es si vivo de acuerdo a eso, si tengo la confianza para vivir de esa forma, ¿no? Entonces Jesucristo es confiable, Él nos ofrece todos los argumentos que necesitamos para que podamos confiar y descansar en Él, en sus promesas, porque Él es fiel y si Dios lo dijo, como cantamos hace un momento, Él lo cumplirá, ¿no? Claro, necesitamos conocer las promesas de Dios, pero si conocemos las promesas de Dios, podemos confiar en que Él es fiel y que Él cumplirá lo que ha dicho en su palabra, ¿no? Confiar en mí mismo y no en Dios no es por falta de evidencia de parte de Dios, es un acto de soberbia, ¿okay? Es por sentirse superior a Dios, no querer humillarse delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo tener confianza? Ahora vamos a entrar en este punto de cómo tener confianza, ¿no? Y la confianza en el sacrificio de Cristo y no en nuestras propias obras, ¿no? Primero, tenemos un problema de conciencia, como le decía. Según el diccionario de palabras expositivas de Vine, la conciencia es un co-conocimiento con uno mismo. Y dije co-conocimiento, no es un error, ¿ok? Es la forma, está bien dicho, es un co-conocimiento, y déjenme que se los explico. Este co, que va al principio, es una preposición que se utiliza para decir que hay dos cosas juntas. Por ejemplo, si alguien escribe un libro, es el autor. Es el autor del libro. Pero si ese libro fue escrito por dos personas, ¿cómo es que se dice? Coautor. Ese co está puesto junto con el autor, ¿no? Son dos autores juntos. Entonces, el co-conocimiento marca que en la conciencia hay dos pensamientos funcionando juntos. El pensamiento propio, basado en mi experiencia, en mi estudio, en mi percepción de las cosas, en un montón de cosas. Ese es mi pensamiento. Pero hay otro pensamiento en mi mente que trabaja junto con mi pensamiento, ¿okay? Ese otro conocimiento que trabaja en mi conocimiento realiza el proceso del pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo y es impulsado a hacer lo bueno y evitar hacer lo malo. Lamentablemente muchos de nosotros, aunque sabemos que algo está mal, igual lo hacemos, ¿no? Pero entonces en nuestra mente están esos dos pensamientos, mi propio conocimiento y ese otro conocimiento que me hace conocer la voluntad de Dios. Y es el problema, de que como conocemos esa voz que nos está diciendo, nos está llevando hacia el propósito de Dios, entra esa lucha en nuestra mente, ¿no? La facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios como algo que está dispuesto para gobernar nuestras vidas, de ahí el sentido de la culpa delante de Dios. Porque nuestras acciones, en base a nuestros pensamientos, no van de acuerdo a ese conocimiento, a ese otro conocimiento que tenemos en nuestra mente, ¿no? Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de ellas, de sus pecados y de sus transgresiones. Así que todo ser humano nace con la ley de Dios escrita en sus corazones y en la mente.
Este versículo hace referencia a algo que dijo el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, y esto lo menciono simplemente para tener en cuenta que cuando leemos el Antiguo Testamento que habla de las cosas del corazón, está hablando de esta conciencia. No, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra conciencia, aparece la palabra corazón. Entonces, cuando está hablando del corazón, está hablando de esa voz interior, ¿okay?, que nos lleva a distinguir lo bueno y lo malo y a buscar el propósito de Dios. En Romanos 2:14 dice, por cuanto los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley en sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. Entonces, todo ser humano nace con esa ley de Dios escrita en los corazones. Simplemente después nuestros propios razonamientos tratan de cambiar esa ley que tenemos escrita en nuestros corazones. Y se los voy a demostrar porque esto es algo que es sumamente interesante. Todas las personas del mundo, en todas las épocas, nacen o nacieron y nacen con esa ley de Dios escrita en sus corazones. ¿Okay? De una forma natural. Y se los voy a demostrar con unas simples preguntas. ¿A quién de ustedes, como padre o madre, le gusta que sus hijos les falten el respeto, les grite y los trate mal? ¿A quién de ustedes les gusta eso? ¿A ninguno? ¿No? Bueno, ¿saben que ese es el cumplimiento del 5.º mandamiento? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿A alguien de ustedes le gustaría que alguien los matara? ¿No? Bueno, ese es el cumplimiento del 6.º mandamiento. No matarás. ¿A alguien de ustedes le gustaría que su cónyuge le sea infiel y cometa adulterio? ¿No? Bueno, 7.º mandamiento, no cometerás adulterio. ¿A quién de ustedes le guste que le roben? ¿No? ¿A nadie? 8.º mandamiento, no hurtarás. ¿A quién de ustedes le gusta esas personas mentirosas? ¿Alguien tiene usted un buen amigo o amiga que dice, esta persona, este amigo, esta amiga, este sí que es un buen mentiroso? No se le puede creer una palabra. Siempre anda hablando pestes de los demás. ¿A usted le gusta estar con esa persona? ¿No? Bueno, 9.º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿No? ¿A quién de ustedes les gusta andar con esas personas envidiosas? Uy, qué mujer que tiene, si fuera la mía ni te imaginas. No, qué casa que tiene, cómo me gustaría tener tu casa. Y tu carro, qué bonito carro. Y que está todo el tiempo con esa cizaña de querer lo que usted tiene. ¿A quién le gusta estar con una persona así? ¿No? Bueno, ese es el 10.º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces aquí tenemos la demostración de que estas preguntas que les hice atacan a lo que a usted le gusta o no le gusta, lo que quiere para su vida o lo que no quiere para su vida. Ahora, ¿por qué no le gusta? ¿Quién le dijo que eso está mal? ¿No? ¿Dónde aprendió que eso es malo? ¿O dónde aprendió a que eso no le tiene que gustar? En ningún lugar. Nacemos con eso. Ese sentimiento, esa sensación, ¿okay?, nos lleva hacia la voluntad de Dios, hacia hacer o hacia conocer lo que Dios quiere. El problema es que muchos de nosotros conocemos lo que Dios quiere, como los 10 mandamientos. No nos gusta que nos hagan esas cosas, pero nosotros se las hacemos a los demás. Y eso se transforma, como dice Pablo, en la ley para uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que no queremos que hagan con nosotros. Nosotros ponemos reglas de protección hacia nosotros, pero nosotros las rompemos hacia las otras personas, ¿no? Entonces, este es un sentir por la conciencia de la ley de Dios escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso es natural de todo ser humano. Todos, cuando pecamos, sabemos que estamos haciendo algo malo. La conciencia nos produce esa sensación de tener una mala conciencia. Todo ser humano de todas las épocas, como decía, nacen con eso, ¿no? Entonces,
Hay dos tipos de personas que aprenden a lidiar con esa mala conciencia. La primera es la que apaga la conciencia, no la escucha, es mi pensamiento, lo que yo quiero, lo que yo pienso y no me importa lo que mi conciencia dice. Ese es un tipo de persona. El otro tipo de personas son las que hacen los sacrificios o acciones religiosas para tratar de calmar la conciencia. Y como veíamos, eso no funciona, eso no da resultado, ¿no? Entonces tenemos un problema de conciencia, pero nuestras obras no cumplen, no limpian nuestra conciencia. Voy a leer rápidamente los versículos en estos que hacen referencia a esto. Capítulo 9, versículo 9, dice que no pueden hacer los sacrificios no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Hebreos 10, versículos 1 al 4, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de hacerse o de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, no se puede quitar nuestro pecado. Ahora, la sangre del sacrificio de Cristo sí limpia nuestra conciencia, ¿no? ¿Cuánto dice el capítulo 9, versículo 14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Entonces, la única forma de limpiar nuestras conciencias es con la sangre de Cristo. Ahora, fíjense, algo interesante al final del versículo dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No limpia nuestra conciencia para que andemos en nuestro pecado. Limpia nuestra conciencia para que sirvamos a Dios. Entonces, el último punto, el sacrificio de Cristo limpia nuestra conciencia para que podamos entrar en la presencia de Dios. Hebreos 10, versículos 19 y 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. El sacrificio de Cristo nos permite esa entrada a la presencia de Dios con la conciencia limpia. Y podemos vivir con esa conciencia limpia. Así que podemos tener confianza en Jesucristo a la vez que Jesucristo es nuestra confianza, ¿no? Entonces quiero hacer una invitación para terminar. Quiero dejarlos con esta palabra en el capítulo 10, versículo 35, que leímos al principio, que dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En el versículo 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que, hermanos, podemos entrar en la presencia de Dios y servirle con confianza porque Jesucristo es nuestra confianza. Podemos confiar en Jesucristo porque Él es fiel. Y Él es fiel porque Él es fiel a sus promesas. Y si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. Entonces, esa es la invitación para los creyentes, a confiar en el Señor Jesucristo, de que Él ha limpiado nuestras conciencias y podemos entrar en la presencia de Dios con libertad. Ahora, quiero dar el pasaje habla también de una exhortación para aquellos que están pensando en alejarse. No, esto del cristianismo es muy duro. Bueno, hay que pensar, ser responsables, porque va a haber un juicio. Está marcado que todos nacemos, vivimos y morimos y vamos a presentarnos delante de Dios. En el versículo 35 al 38 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. De vuelta, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, Dios es fiel a lo que prometió para vida eterna, y Dios es fiel en lo que prometió para condenación.
Y tenemos que ser sumamente responsables en eso, ¿no? Versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿no? Y quiero dejarles con esta pregunta, pero quiero que la tomen no como una pregunta mía, sino de parte de Dios. ¿Ok? ¿Tú eres de los que retroceden para la perdición o de los que tienen fe para preservación del alma? Le invito a que se pongan de pie para orar. Y vamos a tomar un momentito simplemente para reflexionar individualmente en esto. Le invito a cerrar sus ojos para concentrarse, reflexionar en esto, pero pensando en que usted se está presentando delante de Dios como juez justo eterno y Dios le está preguntando, Dios el juez le está preguntando, ¿ustedes de los que retroceden para perdición o de los que tienen fe para preservación del alma? Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, por este tiempo. Y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de Jesucristo que tú nos has dado para salvación. Gracias porque, Padre, a través de su sangre podemos tener limpia conciencia para entrar a tu presencia. Te pedimos, Padre, que podamos entender y comprender esto de una forma que podamos vivirlo, de una forma que te honre, que te agrade, que te glorifique en todo tiempo y en todo lugar. Te lo pedimos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.